Calidoso, Calidosísimo. ¿qué se dice? Qué gran alegría poderlos conectar por acá. ¿Cómo vamos? Súper, súper, súper bien. ¿Cómo va Gracias. todo por LA? ¿Cómo va la nueva paternidad? Un nuevo estilo una nueva experiencia de vida, realmente. Felicitaciones por eso, ¿qué nota? Gracias. Si me hubieras preguntado hace un par de añitos, de pronto hubiera pensado algo distinto, pero hasta que uno no tiene la experiencia, no entiende lo que significa tener la bendición de que un ser lo escoja a uno para ayudarlo a cultivar su propósito. Claro, eso tiene que cambiar todo como el enfoque que uno le da a la vida, ¿no? Ujú. Tiene que cambiar todo, yo creo. Totalmente. Pero bueno, primero que todo quiero expresarte aquí públicamente mi amor, mi cariño, mi apreciación que tengo por ti, por tu amistad y pues por la historia que tenemos y también um, mi admiración por tu camino, por lo que has logrado y de la forma como lo has logrado. Así que gracias por No, estar acá y es mutua la admiración y el cariño. Tú sabes que ya hemos compartido muchas cosas, he visto un cambio tremendo. Yo creo que yo cuando hablo sobre ti, me atrevo siempre a decir que es el cambio más drástico que yo he visto en una persona a niveles energéticos, como a niveles, sí, tú antes del yoga, de tu práctica, de tu cambio, porque pues sí creo que hubo un cambio y me siento muy orgulloso de haber compartido de cierta forma ese camino, entonces es mutuo. Y la tú me admiración inspiraste, también. tú me inspiraste en el camino. Ja, ¿cómo no? Tú eres mi inspiración. Pero sí, gracias. Bueno, Robert, primero cuéntame dónde estás ahorita. Ahorita estoy en la casa de mi mamá en Bogotá, Colombia. Llevo acá ya, pucha, ya llevo 3 semanas, 3 meses encerrado, desde el 15 de marzo. ¿Tú ya Entonces, habías, tú ya habías vuelto a Colombia y te agarró este parón o estabas en alguna parte? no, me vine a Colombia por el parón. O sea, el parón, nosotros estábamos grabando la segunda temporada de esta serie que está saliendo en este momento, Snowpiercer. Sí. Y el viernes nos cancelaron la temporada, nos quedaba como 2 semanas de grabación. Y el domingo salió el decreto de Duque donde iban a cerrar fronteras, entonces me vine de una, cogí un avión, me vine de una porque no, que uno quedarse encerrado por fuera, allá en Canadá, donde no conozca a nadie, estaba básicamente trabajando, hubiera sido otro cuento, entonces me vine acá Claro. a pasar la cuarentena con la familia. Y estabas en Canadá, firmando ¿en dónde en Canadá? En Vancouver, estábamos en Vancouver, que es donde grabamos la serie. Los estudios son en un pueblito como a 40 minutos de Vancouver que se llama Langley, hacia Estados Unidos, y siempre nos quedamos a vivir como en Vancouver, los actores. Ok. Y entonces la serie paró, volviste a Colombia. La serie paró, volví a Colombia y ya es lo que todos hemos visto, lo que todos hemos vivido, que yo creo que es pucha, un proceso interesante de introspección y de autoanálisis, tanto personal como a nivel sociedad, creo que nos ha tocado vivir. Entonces, sí, Claro. he estado acá, he tenido la oportunidad de pasar mucho tiempo con mi hermana, con mi mamá, lo cual me tiene muy contento. Pero sí, ya estoy ya necesito un poquito más necesito variedad. Vamos, porque aparte Colombia ha sido muy estricto con las normas. Tengo entendido que Los Ángeles están más relajados, ya la gente sale, la gente tiene cosas. Bueno, con todas las protestas que ha pasado por lo de Black Lives Matter y todo eso ha estado fuerte. Sí, sí, pero pues en general sí, comparado por ejemplo, con Colombia ha sido mucho más flexible todo este tema. Eh, Cuéntame, ahora me dijiste que ha habido mucho introspección personal, introspección colectiva. Personalmente, por ejemplo, este tiempo de introspección, ¿cuál ha sido como grandes despertares para ti o revelaciones personales?
Yo soy una persona muy acelerada a veces, entonces es como que el alto en el camino No, no, pero ha estado. espérate porque... Espérate un momento que es muy rápido. Huevón. Digamos que el parar un ratico, respirar, mirar, entender, analizar, agradecer, eh, darse cuenta, porque a veces como que uno está mucho tiempo con el piloto automático y simplemente sigue y sigue y sigue. Entonces que digamos ese parón ha sido interesante. Eh, a nivel colectivo, yo hace poco estuve hablando con otra amiga yo soy, digamos que en cuanto a cambios, yo soy un poquito pesimista porque creo que vamos a volver un poquito a lo mismo. Creo que sí hay como un despertar. Creo que hay cosas que están pasando, por ejemplo, en Estados Unidos todo el momento, todo el movimiento de Black Lives Matter, que es un movimiento que venía de mucho, pero como que la gente ya está muy cansada de muchas corrientes que es cierto que no están sirviendo. Ojalá veamos cambios como en nuestra sociedad y en nuestra persona que sean duraderos y que no sean momentos muy cortos y como simplemente suspirar del momento. Pero yo veo que, yo no sé, yo la verdad no sé si las cosas van a cambiar como a largo plazo. Espero que sí, espero estar equivocado porque no, creo que lo necesitamos. O sea, por un lado, por ejemplo, la tierra se ha beneficiado, pero por el otro lado estamos produciendo como mucho más por contaminación en términos plásticos. No sé, es cierto que hay unas por otras. No tengo muy claro qué es lo que puede llegar a salir de acá. Ya, y que si pudieras ver, como dice la, la magia, Sí, qué cambios te gustaría ver ¿ven? en el mundo? Uy, tantos. Dimos unos tres cambios que te gustaría experimentar. Yo creo que, digamos que en términos de políticas sociales, creo que estamos muy mal. Yo creo que nosotros no hemos tenido la conversación todavía. O sea, la conversación sí existe, pero no hemos sabido tomar las decisiones en cuanto a lo mínimo que puede llegar a tener una persona o necesita tener una persona para poder decir honestamente que, digamos, nosotros tenemos igualdad de condiciones, que me parece que es injusto cuando no las tenemos. Por ejemplo, el, 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 la repartición de bienes en nuestra sociedad está muy mal, la cantidad de hambre que tenemos y todo esto son, o sea, no podemos decir que son a causa de falta de recursos ni a causa de, es a causa simplemente de decisiones políticas. Entonces, no podemos partir de una base en donde hay gente que, no sé, tiene el 1% tiene el 50 y pico por ciento de la riqueza, mientras que hay gente muriéndose de hambre. Entonces, por ejemplo, eso me gustaría ver que cambia. Nuestra relación y cómo nos relacionamos con la tierra, también me gustaría ver que cambia, porque o sea, ya es una realidad que tenemos pocos años para revertir el daño que le hemos hecho. Así que si no cambia eso, pues simplemente no vamos a sobrevivir como especie. Y no van a sobrevivir, sobre todo, por ejemplo, tú que ahorita que acabas de ser papá, creo que ese afán de dejarle a las generaciones futuras un mundo mejor que el que encontramos, o por lo menos igual al que encontramos para que ellos tengan la misma oportunidad de vivir, tiene que ser una realidad, si no simplemente, o sea, fíjate lo que está pasando, fíjate lo que acaba de pasar con esta pandemia, un virus puso en jaque al mundo literalmente. Entonces, digamos eso. Y otra cosa que me parece que quedó en evidencia después de esta pandemia es que tenemos que repensar el concepto de ciudad. Queda claro que, digamos, las grandes aglomeraciones de personas no son la forma de organizarnos. Ha existido como un éxodo, una migración masiva del campo a las ciudades y hemos abandonado el campo, hemos abandonado la vida rural. Nuestros campesinos están en condiciones precarias. Entonces creo que tenemos que volver a colonizar, digamos, con lo que es el campo, volver a esas raíces, volver a conectarnos. Yo creo que es como una buena expresión, volver a conectarnos con el campo, con la naturaleza y volver a vivir de pronto con... Yo creo que es imposible volver a maneras más sencillas, pero maneras un poquito más humildes, Ok, por así decirlo. y estás hablando
en un contexto, entiendo, estás hablando como en un contexto muy social, muy estás hablando del campo. Tú estás involucrado en un proyecto ahorita que tiene que ver con recuperación del campo. Háblanos un Sí, poquito de eso. yo estoy, hace un año y medio, me senté con con un primo y dos amigos, en realidad empezó con mi primo. Sabíamos que queríamos tener un impacto positivo como en el mundo. Yo estaba caminando en la calle de los Anticuarios, aquí en el 81 con Séptima en Bogotá, y llegó una familia de venezolanos a pedirme comida y pues yo no tenía nada para darles y en ese momento literalmente volteé y había un restaurante sacando bolsas de comida para botar a la basura. Y ahí fue también, o sea, cosas que ya sabía que era lo que te acabo de decir, que no es un problema de producción y de recursos, sino es un problema logístico. Entonces yo dije, no, yo necesito de alguna forma mitigar esto. Y empecé a hacer investigación ese día, al día siguiente me reuní con mi primo y le presenté la idea, le gustó mucho, después se unieron dos amigos más, Pocho y Juan José, y la idea empezó a coger, digamos, empezamos a hacer investigación de mercado, la idea era primero de donaciones, después de manejo de residuos y terminó siendo como un colectivo de sostenibilidad en donde a partir de la cooperación creemos que es probable y posible hacer tener un impacto real y un impacto duradero en el mundo a nivel de sostenibilidad. Entonces queremos como ayudar a grandes empresas a manejar mejor sus recursos, a manejar mejor sus desechos, eh, tratar de optimizar, digamos, todas las partes de la cadena de valor para que el impacto sea el menor posible y que el impacto social, ambiental y económico sea positivo. Entonces, eso es como a grandes rasgos. De hecho, en este momento, hace un mes y medio hace un mes empezamos una campaña con el Banco de Alimentos de Bogotá, en donde le estamos buscando recursos para darle mercados a las madres cabezas de familia del campo. La idea es nuestra meta es poder recaudar 30 millones de pesos y con esos 30 millones de pesos poder darle comida a 1000 familias. Entonces, pues para los que estén viendo, que quieran ayudar, el link está en mi biografía de mi Instagram, ahí pueden hacer cualquier donación, en verdad cualquier cosa ayuda, porque aparte de nosotros, si bien vivimos en las ciudades, las que nos mantienen son el campo, yo creo que es también una idea interesante y necesaria poder retribuirles todo lo que ellos nos han dado a nosotros. ¿Se pueden hacer donaciones en dólares? Se pueden hacer donaciones en dólares, en yen, en dólar australiano, canadiense. Oye, una pregunta muy importante aquí. Primero, ¿sientes ahorita como que hay un cambio dentro de ti personal en el cual de pronto el tema de la actuación está como cambiando y tu proyecto de vida está girando más hacia la parte social? ¿O esto es simplemente algo que quieres como añadir a lo que estás haciendo en tu propósito de vida? No, yo estoy, o sea, creo que pueden ir de la mano. Por ejemplo, siento que la parte de actuación me puede dar una audiencia y por medio de esa audiencia comunicar o tratar de ayudar lo más posible. Digamos que creo que así es como se pueden juntar esos dos ámbitos. Yo siempre he tenido como el interés social porque, pues no sé, he estudiado ciencia política, ahorita estoy estudiando periodismo, como que siempre he tenido ese ámbito, esa necesidad de ayudar a la sociedad. El interés por lo menos siempre ha estado ahí, entonces creo que si tengo la audiencia para tener un impacto positivo, pues creo que eso me ayuda bastante a tener una Claro, plataforma. como la plataforma, como lo que estamos haciendo ahorita, exactamente, Exacto. utilizando esa Sí. plataforma. Ahora, una pregunta muy importante. Tu criterio para escoger un papel, y no, pues me imagino que con el tiempo ha cambiado en tus teens, cuando eras en los 20, ahora en los 30. Tu criterio para escoger un personaje, por decir algo, cuando hiciste la serie de Narcos, escogiste un personaje que el entorno del personaje y que la cultura de los narcos como tal es una cultura muy violenta, es una cultura que está incitando y motivando a la gente, sobre todo a la gente que de pronto, digamos, no ir respetando a nadie, pero la gente que no tiene como esa estructura mental o esa, podemos decir, intelectualidad para entender
y que ven a los narcos y todo ese tema como, eso es donde yo quiero llegar y quiero inspirarme. ¿Cuál es tu criterio para representar un personaje de esa índole? No, yo ahí tenía como, sí, obviamente tenía como un conflicto, sobre todo después con lo que pasó con la serie, de como volver a revivir esa historia, volver como el estigma del colombiano a nivel mundial. Fui abiertamente, estuve abiertamente en contra de ciertas cosas que pasaron con ese show, como por ejemplo el juego de narcos, que me parecía loquísimo, sobre todo para las víctimas del narcotráfico, en verdad, las víctimas reales del cartel de Medellín, las víctimas de Pablo Escobar, y puse mi voz de protesta. Pero fue un momento en donde, digamos, yo en mi carrera no me podía dar el lujo de ponerme a decir que no a un proyecto tan grande como eso. Entonces, digamos, yo hoy en día sería un poco más, o sea, fui consciente, pero también era para mí necesario tomar ese papel. Eh, pero digamos, yo hoy en día, y como mi carrera siempre he sido muy picky con los personajes que hago. Le he dicho que no a varios personajes por distintos motivos, pero ese específicamente que tú estás hablando, creo que ya es hora de contar como historias distintas de Colombia, historias distintas para vernos reflejados de manera distinta. De hecho, por eso, esa es una de las razones que me llevó a hacer la última película que hice, que es Loco por Vos, que digamos que la propuesta que me hacía Dynamo, que era la casa productora, es... era una película, una comedia romántica colombiana, dos colombianos que se enamoran, una paisa y un rolo, y ya, no hay narcos, no hay violencia, no hay testaferros. Entonces eso me pareció bonito y me parece chévere. Me parece chévere poder aportar a crear una nueva imagen de nosotros y al discurso con el que se nos trata. Ok, y por ejemplo, cuando en la época de Narcos, cuando lo tomaste, pues porque era una oportunidad para tu carrera, para abrir puertas, ¿cómo hiciste la aproximación al personaje? ¿Cómo lo trabajaste? La producción fue muy enfática en que no quería que nosotros tuviéramos contacto con la familia Ochoa, en nuestro caso particular. Pues puede haber demasiados líos legales. Conocí, pues coincidencialmente en la serie también está una persona que ya había interpretado a Ochoa, entonces como que tuvimos ahí un intercambio de información. Y lo que pasa es que el cartel de Medellín es un tema que se ha abordado, digamos, ha sido muy mediático. Entonces hay mucha información de la que uno se puede agarrar. Y el personaje que yo estaba interpretando estaba vivo. Él estaba preso, está preso en Estados Unidos. Entonces, como que en ese sentido, a nivel investigativo, fue sencillo. Y ya después sí, lo que uno vaya hablando con el director, con los productores, sobre todo en las series más con los productores porque son los que tienen como la idea macro del proyecto. Los directores van como de capítulo en capítulo. Y bueno, y se hizo y la verdad pues fue un éxito gigante. Pero como te digo, sí es un sabor agridulce en el sentido que sí siento que con todo esto del narcotráfico, las víctimas pueden salir como manoseadas, pueden ser revictimizadas. Y me pongo muchas veces en su posición y me parece que no puede ser una cosa que no sea tan chévere. Después de eso, tuviste alguna clase de problemas, amenazas o No, algo? no, 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 no. No, después de eso nunca he tenido como ese tipo de... Bueno, he tenido, lo chistoso, he tenido amenazas y he tenido cosas así, pero no por ese proyecto, sino he tenido amenazas porque la gente se toma muy en serio, se toma muy a pecho los personajes. Sí. Entonces, por ejemplo, gente que sí, que viene y me dice que, por ejemplo, cuando hicimos Tarde lo conocí, que era la novela esta de Patricia Terán, cuando mi personaje trataba muy mal a Patricia y cuando le hacía algo, entonces salían las mujeres a apoyar a Patricia, pero había gente ya que se la tomaba muy en serio, que si te va en la cara te escupo, que te voy a mandar a matar, que te va a mandar a pegar, que si mejor dicho, cosas así. Sí. Pero por suerte no ha pasado a mayores.
pero así como se toman los personajes muy en serio para cosas malas, también se los toman muy en serio para cosas buenas. Y eso, digamos que yo no era consciente del poder que tiene la actuación, la televisión, el cine. Y me pasó una cosa con Correo de Inocentes, que fue mi primer proyecto acá en Colombia. Ese Y fue es el que que hiciste con Margarita con Rosa. Margarita, que es sobre, mi personaje es un abogado que ayuda a esta mujer en casos de mulas. Eh, y me escribió una mujer que siempre, nunca se me va a olvidar, me escribió ella, no estoy seguro si era Costa Rica o Panamá, pero me escribía a decirme que a raíz de Correo de Inocentes y a raíz de Alex Avendaño, ella había dejado el derecho y que a raíz del personaje se había decidido a retomar su carrera y me escribió como 2, 3 años después a decirme que había terminado y que era una abogada y que ella sacaba a la familia. Y, o sea, historias muy bonitas. Ahí de hecho están escribiendo de José Miguel Rosas en Metástasis. Ese es otro proyecto que Sí, me claro, gustó mucho. Ese proyecto fue bien internacional. Le claro, gustó mucho. claro, calidosísimo. Y te preguntaba sobre todo ese tema porque hace poquito tuve una conversación con un amigo que tenemos en común que acaba de estar ahorita también en Narcos y pues por ejemplo en México el tema es súper pesado y eh, Claro. el elenco, todo eso siempre ha estado muy amenazado. Cuando estaban filmando tenían que estar siempre con grupos de seguridad y todo porque pues, es un tema muy pesado. Y yo le preguntaba a nuestro amigo en común, le preguntaba, ¿tú cómo haces para aproximar un personaje de este calibre? Y si tu propósito es servir y contribuir y motivar, ¿cómo lo haces para que un personaje de esta índole se vuelva pues una inspiración, algo positivo? Y dentro de sus revelaciones me decía, yo creo que mi propósito es la compasión y es entender que dentro de cada ser existe una bondad innata. Y hay cosas que pasan en la vida y de pronto uno se comienza a desviar en los caminos y esos caminos los llevan a uno a tener pues ¿no? esa ceguez de que quiero alcanzar esto y quiero este poder y quiero esa no. Y ahí de pronto se desvía un poco, pero sobre todo para interpretar un personaje que no se vuelva de una sola dimensión, sino que sea como de varias dimensiones. Hay que entender en la parte humana el conflicto que está viendo esta persona, ¿no? Entonces, ¿cómo puede de pronto utilizar un personaje de esos para de una u otra forma inspirar compasión? Entonces, por eso te preguntaba un poco del tema de cómo hiciste para enfrentar o para... Yo no sé si yo no sé si esté completamente de acuerdo digamos, con el concepto de que todo el mundo viene de una parte buena. Yo creo que sí existen personas que tienen una parte mala también innata. Yo creo que, digamos, lo que sí creo es que nosotros nacemos con la capacidad de ambas. Nacemos con la capacidad de mucha maldad o con la capacidad de mucha bondad. Y existen cosas en la vida que nos van moldeando. Lo que sí es difícil y que es lo que uno tiene que hacer es que uno como actor, primero que todo, se le debe a su personaje. Uno no se le debe a nada más. Uno tiene las responsabilidades con el personaje. Partiendo desde ahí, uno no puede juzgar al personaje, que eso es Claro, ahí la clave. Uno tiene que ser capaz de entender a este personaje desde un lado humano. Si uno juzga al personaje, uno simplemente no va a poder hacer el personaje, porque si uno lo juzga, de entrada existe esa barrera. Tienes que tumbar esa barrera inmediatamente. Ya de ahí en adelante, como uno personalmente justifique sus mañas, eh, pues pueden ser miles de versiones, o sea, puede ser, lo de él es tan distinto como lo mío, pero, pero sí creo que uno debe entrar sin juicios eh, y tratar de entender y de comunicar al personaje desde la presunción de inocencia, por así decirlo, ¿no? O sea,
¿qué me llevó, qué lo llevó a él a hacer esto? ¿Qué lo llevó a él a hacer lo otro? Sin decir por qué hizo esto, sino simplemente tratar de entender para poder así comunicar. Ok, y cuando dices que tu creencia es que existen personas innatamente malas y personas buenas, No, 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 lo que yo digo es, ambos nacemos con la misma capacidad exacto, de cosas buenas y de cosas malas. No sí, es, pero no es, pero no, pero ojo, no es pensar que todo el mundo nace con bondad. Todo el mundo nace con bondad y con maldad. O sea, somos una mezcla de estas dos cosas, somos una capacidad y la vida nos va guiando y nos vamos volviendo o esto o lo otro. Yo, pucha, yo viendo cosas, entendiendo, oyendo casos, sí creo que hay gente que en verdad decidió conscientemente ser malo y les gusta ser malos. Hay gente que es capaz de una maldad muy absurda. O sea, hay gente que tiene la capacidad de olvidarse de la compasión. De la compasión que es aquello que nos deja sentir el sufrimiento de otra persona y por ende lo sentimos como propio. Si uno no tiene eso, es muy difícil que uno trate a la gente bien. Eh, la compasión es universal, existen animales que son compasivos, ¿no? Y sí creo que la bondad y todo esto se puede cultivar, así como se puede destruir. Eh, por ejemplo, hoy yo estoy completamente consternado con lo que pasó acá en Colombia. No sé si viste las noticias hoy. Eh, ni hoy, siete, ni ayer, ni hace mucho. o sea, siete militares violaron a una niña de 12 años indígena, una embera. Mm, Entonces, ¿sabes? Como que uno ve esos casos y lee eso y ahí es donde uno dice, tenemos la capacidad de ser muy malos, muy, muy, muy malos. Entonces, sí, no soy como no soy de ese blanco negro como el ser humano es bueno por naturaleza, el ser humano es malo por naturaleza. El ser humano tiene la capacidad de ambas, para mí. totalmente, totalmente. Te lo decía porque existen, por ejemplo, muchos sobre todo en estas, más como en el oriente, temas muy ancestrales, donde se habla de nuestra naturaleza innata. La palabra es, en la tecnología, por ejemplo, del yoga, la palabra es Satchitananda. Satchitananda se traduce como a bliss, que eso es como Sí, una dicha absoluta. Eso sí, es nuestra esencia natural. En el proceso de la vida, dependiendo en el entorno donde te crías, tus padres, tu cultura, todo eso, eso lo va uno como transformando, lo va programando. sí, Y basado en ese programa, comienza uno a crear esas creencias. Y esas creencias agrupadas se vuelven hábitos. Y esos hábitos, muchas veces, la mayoría de gente, lo que hablábamos ahorita, la gente está andando por la vida ciegamente en un estado reactivo a esos hábitos que tiene, pero sí, nunca se ha tomado el tiempo, no se ha hecho el esfuerzo para hacer un alto, como hablábamos antes, hacer un alto y comenzar a cultivar ese conocimiento y a remover lo que me está bloqueando de quién realmente soy. Para darte un contexto, por ejemplo, hace un tiempo oí una historia muy linda y era un curita de pueblo. Él decía, ¿tú sabes lo que es una perla? ¿Sabes lo que es una perla realmente? ¿me estás preguntando a mí? Sí, ¿sabes lo que es Sí, una sí, perla? O sea, una perla lo que es está la concha y la concha abre un poquito y por ahí filtra, se filtra como un aire, ¿no? Y sí, ese aire, esa babita se va calcificando y la concha suelta la perla. sí, claro, Entonces, primero que todo es muy cómico porque, por ejemplo, aquí en Beverly Hills, las señoras que andan con esos collares de $500,000 de perlas, están andando con puras babas de concha y se sienten, ¿no? Y, y él decía, hacía la analogía de la figura, por ejemplo, de Jesucristo. Y él decía, cuando Jesucristo, esa figura tan icónica que tenemos de ese ser, cuando él está clavado en la cruz, lo están acuchillando, le están pegando todo en su corazón, él lo único que tiene es compasión y dice, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. sí.
Y entonces la analogía de este curita es, eso es la perla que Jesucristo creó en ese momento. Transformó ese dolor, transformó todo eso y soltó una perla. Y la pregunta es, ¿tú qué perlas estás creando? Entonces es como tener esa capacidad de que de pronto lo estén atacando a uno, de que esté pasando. Y en vez de tener como esa reactividad, poder cultivar un centro que es ¿Sabes? sencillo, pero no es fácil, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa, Calidoso? Que yo en ese sentido, digamos, a raíz de la muerte de mi padrastro en el 2013, yo como que, y gracias a un libro que me recomendó Caro Cuervo, yo empecé como en un camino espiritual alejado un poco. Yo ya estaba como desencantado con la religión católica, la cristiana, no espero, no quiero como ofender a nadie, Ya. Espérate, pero perdóname que te haga un alto ahí y esa es una pregunta que tenía y me acuerdas. ¿Para ti religión y espiritualidad son lo mismo? no, Ok, absolutamente no. ok. Bueno, Eh, pero de ahí, por ejemplo, me parece que se deriva una de las grandes diferencias dentro de la sabiduría oriental y la sabiduría occidental. Digamos, cuando los orientales se inclinan hacia uno, entre ellos mismos, por ejemplo, están reconociendo el Dios, digamos, esa energía que existe dentro de cada uno. La religión occidental exterioriza esa figura, ¿sabes? Como que lo saca del individuo, no lo empodera tanto, sino que lo vuelve como una figura un poquito más represiva. una Y en dualidad, últimas, ¿cómo? una dualidad. Sí, y la vuelve una deidad y que uno tiene que confesarse y tener sus, Ajá. sabes, como que todo esto no es algo que empodera al ser. Entonces, creo que al uno apartar a Dios de uno personalmente y ponerlo en un pedestal y decir, tengo que hablar por medio del Padre y por medio de una institución tan corrupta como es la iglesia. Eh, Eso es un error. Esto venía a qué? A que yo empecé a leer este libro, el libro tibetano La vida y la muerte, me enganché y acto seguido leí la autobiografía de un yogi, de Paramahansa Yogananda. Uy, hey, calidoso. Sí. Estás Y, hablando a alto nivel, ¿eh? y Estás me, hablando aquí. no, y lo que más no, y es un libro bellísimo, a mí me gustó mucho. Y ahí después leía Thich Nhat Hanh, o sea, yo he tenido mi encuentro. Pero la sorpresa más grande fue encontrar a Jesús como figura histórica dentro del libro de Paramahansa Yogananda. Y para ellos Jesús era otro yogi más. Claro. Porque en últimas, digamos que su mensaje, porque Jesús definitivamente fue una figura histórica que existió, su mensaje era el mismo. Su mensaje en últimas es el amor, la compasión que estamos hablando, ¿no? Pero esto, o sea, que viene al contraste entre los orientales y nosotros, es ellos tienen la humildad de reconocer otras figuras históricas como personas y no son, esto es lo que es y somos, como es lo nuestro, ¿sabes? Como que siento que nosotros somos muy, pues nosotros, no me refiero a mí porque yo no me adhiero a ninguna de estas religiones, pero nosotros como sociedad occidental somos muy, o es así o no es, o esta Claro. es la verdad o esto no es, o se arrepiente de sus pecados o no, es como tan blanco y negro, tan arrepiéntase, con tanta culpabilidad, con tantas vainas, que le han quitado poder a toda esta, han alejado a mucha gente de lo que es la espiritualidad, distinto a lo que es la religión. La religión es una cosa, la espiritualidad es otra, para mí, pues para responder tu pregunta. Que por eso creo que, por ejemplo, el Papa Francisco ha sido una figura clave porque él se ha dado cuenta de esto y ha como que tratado de apaciguar esta polarización religiosa que existe, por así decirlo. Pero sí, creo que Dios o lo que sea que es esta figura divina, lo que sea, reside en cada uno de nosotros. Creo que todos tenemos la capacidad de conectarnos con lo que sea que hay, llámese Dios, llámese Buda, llámese, pucha, tantos nombres que les tenemos. Y hay tantas similitudes en todas las religiones que es como, es ridículo, o sea, yo creo que uno siendo astronauta
que eso pasa, de hecho, se llama el overview effect. Uno viendo como el globo terráqueo, la Tierra, flotar en la nada, en un mar negro, debe ser ridículo uno verse como pensar, como, hay gente que se está matando porque la fábula que decidieron creer es distinta a la fábula que decidieron creer otras personas. Y ha habido tantas muertes, tanta violencia por eso, empezando por, no sé, las cruzadas, los otomanes, o sea, es innumerable la historia, pero no sé, siento que a veces el ego se sobrepone a nuestras, digamos, a nuestra nobleza que podemos llegar a tener. Claro, es que estás tocando un punto muy importante y nosotros estamos en las sociedades occidentales, estamos programados a mirar afuera y siempre tenemos como estos son los pasos para que disfrutes la verdadera paz, la verdadera alegría, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que, ¿no? Entonces Si estamos te lo siempre permiten, afuera. ¿Ah? si te lo permiten. Si te Pero, arrepientes y esa persona te da el perdón, ¿sabes? Como que esa entidad te da el perdón, no es, claro, es muy raro. y la sociedad oriental te está diciendo, es muy simple, gira tu enfoque, tu mente, gíralo a la parte interna y descubre dentro de ti que no existe la dualidad porque tú eres una extensión de ese Dios, de ese universo, como sea que lo llames. Por ejemplo, Claro, en India tienen 300.000 nombres para la misma energía, para lo que llamas tu Dios. Eh, y es muy lindo porque, por ejemplo, uno de mis maestros, que pues un gurú que ya dejó su cuerpo en 1973, que era un ser que ya había trascendido el cuerpo, la mente y todo, él siempre decía, Buda, Jesucristo, Alá, Jehová, todos son sub-ek, todos son uno. Es la misma energía en diferentes formas. Y eso nos incluye a nosotros. Nosotros somos como un océano del cual se extrae una gota y esa gota es individualidad que se llama el Jivatman. Somos nosotros y estamos en este cuerpo, que este cuerpo simplemente es como decía otro profesor mío, Ramdas, decía, es como estar en un zapato viejo apretado. Y cuando uno muere, es como soltar ese zapato viejo y apretado y liberarse y volver hacia el océano, que es algo que para nosotros nunca se ha como inculcado, pues hoy en día, y si miramos, por ejemplo, el contexto en los 60, cuando las sociedades, por ejemplo, aquí en Estados Unidos comenzaron a experimentar con psicodélicos y todo eso, comenzaron a tener otra mentalidad. Entonces, por ejemplo, yo hoy en día que yo hago charlas o voy a lugares, no sé, high schools o lo que sea, yo hablo de estos temas y los pelados son, sí, claro, ¿no? Porque ya vienen de familias y generaciones que han sido expuestos a estas enseñanzas, claro. conceptos, que por ejemplo, yo, que está pasando en Colombia, hablando directamente de Colombia, en Colombia donde hemos hecho mucho trabajo, nuestras generaciones están abriéndose un poco más y entendiendo ese concepto y liberándose de esa dualidad que comenzó inicialmente. Nosotros éramos conectados con la naturaleza, con el sol, con las estrellas, tú sabes. Y llegaron los españoles y nos quitaron nuestras creencias, nuestro poder y nos impusieron. Y desde ahí Sí, llevamos con ese cuento, ¿no? sí, sí, sí. Sí, sabes que yo digamos, esa pregunta me la he hecho muchas veces como que qué hubiera pasado si, como que qué sería de la historia si no hubieran sido los españoles los que ganaron, si no hubieran sido los españoles que nos impusieron la religión, sobre todo que digamos, si bien en Colombia no estábamos tan avanzados, pero digamos en el México, en Perú, digamos, el imperio Inca, el imperio Maya, Teotihuacán, Azteca, era gente que estaba muy conectada con la energía, digamos, vital de la Tierra, con el cosmos, o sea, el calendario maya, el entendimiento que tenían los mayas de los astros, del universo, no la tenían los europeos en ese entonces. Claro. Entonces siempre es interesante. Ahora, digamos, hablando de lo que tú estabas diciendo, de los 60 y todo esto, yo abogo a favor de la psicodelia en pro del crecimiento espiritual. Creo que es una herramienta muy poderosa. Y creo en ese sentido, por ejemplo, que sí está existiendo un despertar.
Creo que pasamos una época de prohibición, eh, pero a nivel, digamos, gobierno en Estados Unidos sé que ya hay programas que están empezando a dar licencias para que la gente no, para que profesionales experimenten con esto. Y creo que viene como vamos en este momento otra vez encaminados en el camino que es. Sí. Pero tuvimos un espacio muy grande en donde nos volvimos locos. Sí, desafortunadamente, igual que aquí cuando comenzó en los 80s, en la época de Reagan, cuando comenzó todo este tema de la guerra contra las drogas, simplemente para financiar un programa que ellos querían hacer unas estaciones en el espacio, así como Star Wars, porque esa era la Guerra Fría, y el Congreso no quiso aprobar eso, entonces ellos comenzaron no sé si sabías, comenzaron, por ejemplo, a hire, ¿cómo es que se llama? Contratar. A contratar gente como Pablo Escobar, otra gente que eran personas de negocios, y comenzaron a exportar la droga donde estaba Bill Clinton, que él era el gobernador en esa época. Bueno, no me acuerdo si era Minnesota, bueno, y por ahí entraban la droga y la esparcían a toda la gente que era white collar y querían que ese mercado se desarrollara. Y ahí comenzó todo el tema de la guerra contra las drogas, que simplemente era para financiarse ellos mismos sus programas. Y todo lo que es psicodélico y todo eso, entonces entró dentro de esa categoría y pues eso hoy en día tiene sus repercusiones y poco a poco se está como abriendo el camino. Sí. Te quería preguntar, porque aquí nos podemos quedar está súper Horas. interesante, nos podemos quedar mucho con esos temas. Tú en un mundo en el que te mueves que es en cierto sentido tan superficial, lo que no es superficial, por ejemplo, no sé cómo es tu experiencia en Colombia. eh, la verdad, no he estado contigo en Colombia, pero hemos estado en ambientes privados, no sé públicamente cómo sea el cuento para ti. ¿Qué practicas o cómo haces para estar arraigado, para estar centrado? Porque en la vida todo el tiempo lo jalan la vida en diferentes No, direcciones. yo creo que eso no es exclusivo del mundo en el que me muevo, que si bien lo que tú dices es verdad, sí puede ser superficial. Yo creo que eso es como todo, o sea, yo creo que uno tiene que saber, a ver, yo primero parto de la noción de no juzgar, Ok, pero tampoco soy bruto como para entender o pensar que todo es igual, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene que saber identificar las cosas como son, saber que tengo amigos o ciertos parches o ciertas cosas o ciertos momentos de mi vida que voy a ir a una vaina en donde no voy a sacar nada, digamos así, profundo. No todo tiene que ser profundo en la vida, todo también se trata de balance. No puede tener superficialidad y profundidad, no todo. Sería aburridísima la vida si todo fuera mega profundo. Imagínate uno ahí todo el día dándole a la cabeza y todo. También hay momentos donde a uno le parece chévere ser superficial también. espérate, a ver, espérate, me voy a imaginar. Eso, entonces es Calidad, pero entonces para hacerla más angosta, pero para yo centrarme, la para yo... fama, digamos, la pa- fama. La no, fama que... lo que pasa es que yo a la fama, digamos, sé que es una consecuencia de lo que hago, pero es algo a lo que trato de huirle. O sea, no es algo que me trasnoche, de hecho es algo que no me gusta. Amo el anonimato, no hay nada más rico que uno estar en un restaurante comiendo tranquilo y poder enfocarse en esta cosa. No hay nada más rico uno si se mete una pega que no le diga a todo el mundo después que se metió una pega. Yo, por ejemplo, en entrevistas y todo esto soy muy celoso con mi vida personal. No, ya, digamos, yo creo que aquí en Colombia los periodistas, por ejemplo, saben que yo no voy a hablar de mi novia si es que tengo novia. Yo no voy a hablar, sabes, como que soy muy celoso con ese espacio y eso lo aprendí porque es el único espacio que le queda a uno en una vida semipública. Ahora, eh, uno también se debe a su audiencia, uno se debe a las personas que se conectan con los personajes de uno. Entonces uno tiene que ser amable. Yo creo que Mira, ahí uno... dice Justin Sanabria, lo más hermoso de la televisión colombiana. Gracias, Justin. Lo más Entonces, hermoso, tan hermosito que eres. entonces yo creo que es encontrar el balance, pero sí, digamos que
también respeto a la gente que hace esto porque quiere ser famoso, o la gente que hace, no sé, YouTube o Instagram o todas estas cosas por ser famosos, como que, pucha, los respeto como puedo respetar a cualquier persona que se dedica a lo que quiera, pero que el interés de uno sea la fama, a mí no me gusta, que Pero mamen. la pregunta para ti es, ¿cómo, ahora que me dices que el tema de la fama no es tu aliado en ese sentido, cómo haces tú para manejar ese tema de la fama y mantener ese centro y mantenerte como arraigado para que ese tema de la fama no se vuelva, ya sea porque no te gusta o porque te gusta? ¿Cómo lo manejas? Al principio me trasnochaba un poquito más eso, pero a medida que uno va creciendo y uno de verdad como que cimienta, crea los cimientos en donde va a basar su vida, cuando hay cosas que a uno no le importan y no lo trasnochan, como que uno los deja pasar, ¿sabes? Como que no te resbalan, no te llegan a afectar así de cierta forma. Si llegan a salir cosas que uno no quiere, pues bueno, no pasa nada. Ahora, cuando me siento amenazado, cuando me siento amenazado mi espacio personal, ahí sí no me gusta. Por eso es que yo empecé con esto que te digo, digamos, en entrevista, en todo esto, uno también puede establecer sus límites y esperar que uno, si uno trata con respeto, esperar que esos límites y esos limitantes que uno pone también sean tratadas con respeto. Entonces, hablar muy claro, ser frentero, decirle a las personas o a las periodistas o lo que sea, no, sabes que a mí no me gusta hablar de esto, si quieres hablar de trabajo con mucho gusto podemos hablar, pero ¿por qué? No, pues es que yo, pues mi espacio personal es mi espacio personal y espero que lo respetes y ahí se queda, la gente entiende muy bien. Creo que también es muy de formas, de maneras, de uno decirle a la gente de una manera amable, eh, que eso es otro problema que uno tiene, que tenemos, creo yo, como sociedad, que es que acá decir no y aceptar no es muy difícil. La gente acá se toma los nos como una cosa muy personal. Y digamos, viviendo en Estados Unidos, y sí aprendí eso, a no tomarme personal eso. Si a uno le dicen, oye, ¿quieres salir? Si yo te digo a ti, oye, que Salcedo, vamos a salir esta noche, y tú me dices, no, ¿por qué? Porque no tengo ganas. Entender que ese no tengo ganas no viene a mi persona, no es que no quieras estar conmigo, sino que personalmente no tienes ganas. Entonces, aprender a respetar y a decirlo también. Mucha gente no sabe decir no, que eso Lo- es y, lo, y, lo clave. que, y lo que acabas de decir, que es uno de los principios muy lindos de los que habla Don Miguel Ruiz, de los 4 principios, de no tomarse nada personal. Total. Es yo ahorita estuve en un proceso de crecimiento hace como 2 años y me leí un libro interesante que es un lenguaje un poquito más suave, que es, en inglés se llama How to Learn to Not Give a Fuck. Sí, 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 claro, claro. Y el van, uno de los 4 principios es, primero, partir de la base que nadie tiene ni idea de nada. O sea, Sí, nadie sabe nada. Ni yo no sé nada, tú no sabes. O sea, nadie, todo el mundo está tratando de hacer lo mejor que puede. sí, Tomar responsabilidad por absolutamente todo lo que pasa en la vida, como no evadir esa responsabilidad. Todo lo que pasa en mi vida es mi culpa. Así hayan pasado otras cosas, pero también tengo yo culpa. Y es esto también de no tomarse personal las cosas. Creo que mientras uno más a la ligera se tome su vida, menos en serio se tome uno mismo, la va a pasar mejor porque a veces, pucha, hay tantas cosas malas con el mundo que para uno meterle más y más y más gasolina o leña al fuego, mejor no, mejor como uno aprender que se resbalen ciertas vainas. claro. Además, cuando tú estás diciendo, cuando uno está diciendo, me lo estoy tomando personalmente, ¿quién soy yo? Entonces la mayoría de gente te Que todo responde, eso es el ego. ¿quién soy yo? Yo soy Pedro Pérez, soy colombiano, mido 1,80, trabajo en esto. O sea, me estás dando tus como etiquetas externas, pero ¿quién eres tú? La mayoría de la gente no tiene ni idea. Entonces, Sí. ¿cómo entender eso? Eh, por lo que escucho, mucho de tus fuentes de sabiduría y todo viene de lecturas y todo eso. ¿Qué otras prácticas tienes en general para tu bienestar, físicamente, mentalmente? ¿Tienes Físicamente prácticas? físicamente siempre he sido muy deportista, pues desde que estábamos en Los Ángeles. Eh, Me ha tocado meterme más en la parte del gimnasio que no me gustaba antes, pero por mi estilo de vida, como viajar tanto, es muy difícil uno encontrar un partido de fútbol en Canadá, por ejemplo. Entonces he tenido que aprender a meterme como en la parte de gimnasio, en la parte de deportes que sean más de 2 personas, tenis, por ejemplo, estoy jugando. Entonces, parte física es eso. Una parte que no me cuido mucho es en la comida, como mucho.
pues lo que sea. En la parte espiritual, como tú decías, la lectura, he sido muy indisciplinado, o sea, me gusta el hábito y me gusta la meditación, pero soy mega indisciplinado con eso, la verdad, la cojo como de a raticos, la verdad sí creo que ayuda un montón, pero también creo que el concepto de la meditación es aplicable a distintas actividades que no son necesariamente meditar, pero sí son meditar. Por ejemplo, esto va a sonar un paralelo muy chistoso, pero para mí, jugarme un partido de fútbol es meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es estar presente en el momento, uno identificar cantidad de pensamientos que pueden estar pasando, pero no engancharse en ninguno y lograr estar 100% presente. Yo no puedo pensar en una actividad en la que pueda estar más presente en mi vida que en un partido de fútbol. De acuerdo. Mientras uno está jugando, se acaba el mundo. Lo único que existe es eso. No, uno está 100% presente. Son 2 horas o 1 hora y media en donde no pasa nada más. Yo no estoy corriendo pensando que será que hice esto, será que... No, yo estoy ahí, reaccionando a lo que está haciendo ese balón, reaccionando a lo que están haciendo mis compañeros. Y eso, digamos, a nivel, no sé si es espiritual, pero a nivel de bienestar mental, es una ayuda tremenda. Totalmente. Ahí te la dejo ahí para que la dijeras, te dejo este contexto. De acuerdo totalmente. Si tú estás, por ejemplo, en una reunión de directores, productores, y la reunión se agita y se suben los ánimos y la gente comienza a gritar y todo, hay la diferencia que uno no se puede poner a jugar fútbol. Mientras que la meditación no es, mientras que la meditación como tal, la de sentarse, de centrarse y todo eso, esas herramientas son las que uno puede utilizar cuando en estos momentos, digamos, en ese contexto, uno puede respirar, uno puede estar más centrado. Hay algo importante Sí, para es entender verdad. este tema, porque sí, por ejemplo, yo voy surfeo y estoy en una meditación, estoy ahí en la zona y pero yo estoy en una situación De de mucha estrés. presión y todo, yo no puedo sacar la tabla ahí en la mitad, ¿no? Entonces, Sería ¿cómo muy puedo estar, chistoso. cómo puedo estar ¿Y qué le pasó a Salcedo? No, está estresado en sí, una tabla. sí, pero haces, oye, nos queda poco tiempo, pero ahí veo unas preguntas, alguien preguntó ahí, dice, ¿cuál es el papel que más te ha costado realizar? José Miguel Rosas, ¿Por qué? segurísimo. Porque era un personaje que le pasaba demasiado, estaba sufriendo todo el tiempo, físicamente fue súper demandante. El ritmo de trabajo acá en Colombia fue de locos. O sea, nosotros grabamos en 6 meses lo que Breaking Bad grabó en 6 años. Entonces, la escena más larga que yo he grabado en mi vida fue una escena de esa serie, que es una escena que era 12 minutos. O sea, eso es un corto. Y en 12 Breaking minutos, Bad, una escena sin... 12 minutos, son 12 páginas y solamente 2 personajes. Wow. Eh, y esa escena, por ejemplo, en Breaking Bad la hicieron en un día. Nosotros hicimos esa escena en 4 horas y 10 escenas más al día. Entonces fue un compromiso mental, físico, emocional absoluto y del cual salí cansadísimo. Pero de la misma forma es uno de los personajes, si no el que más quiero, es uno de los personajes que más quiero porque fue una experiencia increíble en mi vida y creo que hicimos un gran trabajo, la verdad. Ok. De una forma así súper resumida, porque nos queda poco tiempo, ¿cuál es la diferencia de las diferencias más grandes que existe entre trabajar en una producción, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, donde estén firmando, vamos, una productora aquí en Estados Unidos, a- comparado a trabajar en Colombia? Tantas, pero a ver, resumido. Primero, el respeto por la vocación del actor, por la vocación de contar historias. Acá es muy folclórica, y piensan que eso es, móntese, digan unas palabras, no entienden como todo esto. El respeto que hay allá es mucho más alto. El nivel de especificidad de los roles en Estados Unidos es mucho más alto. O sea, allá hay una persona que te hace una cosa, pero solamente esa cosa y lo hace increíble, pero solamente se dedica a eso. Entonces eso hace que esto funcione como un relojito suizo perfectamente engranado.
pero también se pierden, que es lo mismo como la realidad de entre Estados Unidos y la realidad de Colombia. Acá el mismo folclore es el que le da todos los colores y los matices a la vida acá, entonces se pierde uno de esa magia que pasa en los momentos que no están planeados y que muchas veces salen. Yo siempre he sido como fiel creyente que la riqueza es el principal enemigo de la creatividad. Cuando uno no tiene, uno tiene que improvisar y de esa improvisación nace la creatividad. La creatividad, si tú tienes todo para hacer una casa, pues la haces y ya. Si no tienes, si tienes que inventarte cómo hacer la casa, te inventas una casa que nadie más se le va a inventar porque es tu concepto de casa. Entonces, digamos que se pierde toda esa magia que pasa. Pero a nivel de, digamos, de talento humano, de calidad de historias, es exactamente lo mismo. Solamente que las formas y cómo llegamos a eso es distinto. Ok. Bueno, ya para cerrar, porque creo, no sé, la verdad, primera vez que hacemos estas charlas, Sí, creo que creo que es de una hora. el límite es una hora. Preguntas concisas cortas. ¿Cuál es uno de tus mayores regrets? ¿Cómo se dice? Algo, arrepentimientos Arrepentimientos. en mi vida, Sí. no haber estudiado música de primero. Ok. ¿Cuál crees que es la inseguridad más grande con la que lidias diariamente? La música, pues, ¿qué tan buen músico soy? Ok. Ahí dice, no tiene límite de tiempo ya, me dice María Jimena Guzmán, que es mi Ok. hermana. Ah, bien. Ah, bueno, pero ¿y por qué dices que la inseguridad con la música? No sé, siempre he sido así, siempre he tenido ese. Creo que la música como nace de un lugar tan personal, sacar música me parece un acto de valentía. Sí, no, no, te decía porque yo también, yo Ahí tenía, voy espérate, yo aprovecho que saludan desde Montería, que es el lugar donde yo me crié, entonces también saludo grande a Montería. dale ahí lo que quieras, lo que salga. Yo te pregunto eso porque yo tengo la misma seguridad. Yo tengo una historia que cuento mucho. Cuando yo estaba en el colegio quería ser del coro del colegio y fui a hacer la prueba y el profesor, el director del coro me dijo, bueno, cante esto. Y yo, bueno, ahora cante esto. Y el man me hace una palmadita en la espalda y me dice, no, Salcedo, mejor siga jugando fútbol. Sí, sí, es que Y, uno no cree que esos pequeños momentos que son tan insignificantes en la vida de otra persona, por eso es que las palabras tienen como tanta importancia. Esos pequeños momentos pueden cambiarle la percepción de uno, de cómo es uno y qué puede ser para el futuro. y después de eso, o sea, estuve en una cárcel mental por mucho tiempo hasta que eventualmente entendí que lo que yo estaba haciendo era expresando desde mi alma, desde mi corazón, y que era un ofrecimiento. Y cuando entendí que era un ofrecimiento, no había ninguna agenda de, uy, ¿será que les va a gustar o no les va a gustar? Sino, aquí está mi comida en forma de música, se las ofrezco con todo el amor. Si les gusta bien y si no les gusta, pues también. Y hoy en día me encanta haber tenido esa historia porque, por ejemplo, yo no digo, es que ese man me cagó la vida, no, sino que digo, gracias